Buenas tardes ya. Entonces voy a empezar con la presentación de esta ponencia que se llama El pensamiento computacional y los lenguajes informáticos para dominios específicos. ¿Vale? Entonces, el contenido de esta presentación pues tiene 6 partes. Primero vamos a hacer una motivación de por qué queremos hacer esta presentación. Luego vamos a hablar de los algoritmos, vamos a hablar de los lenguajes de programación, luego de los traductores, los lenguajes para un dominio específico y finalmente una conclusión. Entonces me puse a hablar al llegar y se me olvidó sacar el móvil y no sé si tengo el móvil encendido. Esperen un momento. A ver, creo que... ¿Entienden? No vaya a ser que me vaya a sonar junto cuando... A ver, sí, está apagado, o sea que no hay problema. Disculpen, es que digo, lo único que faltaba es que me ponga a hablar y tenga el móvil encendido. Entonces, venga, vamos allá. Entonces, empezamos con la motivación, ¿vale? El primero de los apartados. Entonces, ¿qué sería? El proyecto. El proyecto piensa computacionalmente. El proyecto piensa computacionalmente es un proyecto que surge de una iniciativa entre el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna, a través del Aula Cultural de Pensamiento Computacional y la Unidad de Cultura Científica e Innovación, Cienciaul. Este proyecto lleva ejecutándose, esta vez es la octava, es 8 años, y entonces su objetivo principal era llevar el pensamiento computacional a la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, la formación profesional, lo que es las ciencias de la computación. Porque un problema que tenemos es que hay mucha desinformación, es decir, yo doy clase en la Escuela de Informática, en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, en el grado de Informática, y un problema que tenemos es el abandono. Tenemos un fuerte abandono en la titulación de Informática y creemos que es porque los estudiantes que vienen a estudiar Informática no conocen realmente en qué se están metiendo cuando vienen a estudiar informática. Entonces, este proyecto pretendía divulgar lo que es las ciencias de la computación dentro de la informática, porque en la informática hay muchas partes y una de las partes que hay es la de la computación, cómo computar, y la de los lenguajes. Bien, entonces, ¿qué palabras aparecen? Pues he puesto una serie de palabras. Lo más importante del proyecto es que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a resolver problemas. Y para resolver problemas, lo que tenemos que hacer es pensar. Lo primero que tenemos que hacer es pensar. Pensar cuáles son las posibles soluciones, probar cuáles van a ser, si esa solución que yo propongo me da un resultado idóneo, y si no, pues seguir buscando nuevas soluciones. Y para eso, para pensar, tenemos que usar algoritmos, tenemos que usar abstracción, tenemos que usar pensamiento y tenemos que usar ingeniería. Entonces, con estas dos nubes de palabras, lo que tenemos es el conjunto de conceptos que nosotros tenemos que afianzar para poder usar el pensamiento computacional. Entonces, vamos a empezar con algunos de estos conceptos. Entonces, el primero de los conceptos es el de algoritmo. ¿Vale? Entonces, lo que se ha hecho ha sido, o lo que yo he hecho aquí, ha sido buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Lo ven? Aquí está. Lo he buscado en el diccionario de la Real Academia Española. Y dice, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. ¿Vale? Entonces, es un conjunto ordenado de operaciones para hallar la solución a un problema. Ven, siempre estamos solucionando problemas. Entonces, un algoritmo no es más que un conjunto de pasos para hacer algo. Bien, luego tenemos un lenguaje, ¿vale? La palabra lenguaje. Entonces, la lenguaje pues tiene distintas acepciones. Entonces, la primera acepción que aparece en el diccionario es facultad de ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros
otros sistemas de signos. Entonces, esa no es la acepción que nosotros queremos. Tenemos que seguir bajando hasta que llegamos a la séptima, que dice conjunto de signos y reglas que permite la comunicación con una computadora. Esa es la definición que nos interesa de lo que va a ser un lenguaje. Y después, en el mismo diccionario de la Real Academia, nos dice que hay un lenguaje máquina. Ese lenguaje máquina que hay es el conjunto de instrucciones codificadas que una computadora interpreta y ejecuta directamente. ¿Vale? Eso es lo que va a ser un lenguaje. Y luego tenemos un sistema. Pues un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionalmente trazados entre sí. Y entonces ahí tienen un conjunto de sinónimos para cada uno de ellos. Y de hecho, una de las acepciones de sistema que hay en el diccionario es la de sistema experto, que es un programa con capacidad para dar respuestas semejantes a las que daría un experto en la materia. ¿Vale? Entonces, eso es a lo que hemos llegado con lo que es un sistema. Y si es informático, tiene que ser perteneciente o relativo a la informática. Y la informática está íntimamente relacionado con la computación. ¿Vale? Lo que es la computación son sinónimos. ¿De acuerdo? Entonces, la informática y la computación, porque estoy calculando, son sinónimos. Entonces, hemos visto una serie de conceptos, el de algoritmo, el de lenguaje, el de sistema y el de computación. Vale, esos 4 conceptos y los hemos buscado en el diccionario. Bien, entonces ahora, ¿vale? En el diccionario de la Real Academia hemos buscado algoritmo, lenguaje, sistema e informático. Bien, entonces ahora voy a tener que dejar el micrófono porque lo que quiero hacer me requiere las 2 manos. Entonces no puedo hablar y hacer las 2 manos lo mismo. Vale, pues entonces lo primero que quería hacer era, yo quería traer el diccionario para, con un diccionario, buscar esas palabras, esos conceptos, porque ¿qué hice yo? Pues los busqué aquí, los busqué en la Real Academia, en la que está en la nube, ¿se entiende? Esas definiciones. Mientras que ahora yo quería traer uno físico, pero es que pues pesaba mucho y como iba a venir en la guagua dije, pues no traigo el diccionario. Entonces lo cambié y dije, pues lo que voy a hacer es cambiar este diccionario físico por un diccionario, un pequeño diccionario virtual, que es lo que hacemos cuando hacemos programación. Entonces, ese diccionario que tienen allí, ¿lo ven ahí? Es este que tengo aquí en papel, ¿lo ven? Entonces es en papel, lo único que lo tengo allí en este. Entonces voy a dejar el micrófono aquí y voy a hacer lo que dice. Voy a buscar algoritmo, lenguaje, sistema informático o una de ellas, por ejemplo, voy a elegir sistema, ¿vale? Voy a buscar sistema en mi diccionario, que fíjense que solamente tiene 4 páginas, ¿vale? Pero era para no tener que cargar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Dejo un momentito el micrófono y lo hacemos. Vamos a buscar sistema. Bueno, vamos a buscar sistema. Entonces yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo empezar a buscar sistema. Entonces cojo mi pequeño diccionario, el que está ordenado alfabéticamente, ¿vale? Entonces en la primera página dice abstracción, ese no es. Después dice acceso, ese no es. Entonces voy una por una leyendo las definiciones que están en la primera página, ¿vale? Y entonces miro a ver si es sistema, que era la que yo estaba buscando, ¿vale? Entonces, así voy, después me paso a la segunda página, busco, después a la tercera, y después a la cuarta, y aquí ya yo había hecho trampa, ¿quién está? Sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este algoritmo funciona, ¿verdad? Funciona. Lo único que pasa es que va despacito, porque tengo que ir una por una buscando, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, este es el primer algoritmo que funciona, pero que es lento, ¿se entiende? Porque hay que ir una por una. El siguiente algoritmo para buscar sistema sería, vale, no me busques página a página, sino coge a lo mejor 4 páginas, ¿vale? Entonces cojo 4 páginas de golpe, me voy a la 4ª página y ahí lo encuentro inmediatamente. Entonces, en la que uno coge un tocho de palabras, un tocho de páginas y
irla buscando también funciona. Lo que pasa es que tengo que tener cuidado porque si cojo más páginas de la palabra que estoy buscando, voy a tener que volver hacia atrás a buscar. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, tenemos un algoritmo lento que va poco a poco, una por una, un algoritmo que es un poco más rápido porque vas de 10 a 10 o poniendo palabra, y el último algoritmo que tenemos para buscarlo es, pues yo tengo este diccionario, ¿no? Este diccionario que está. Entonces, lo que puedo hacer es coger el diccionario y partirlo por la mitad. Por la mitad. Estaban ordenados alfabéticamente, ¿de acuerdo? Entonces, cojo mi diccionario, a ver si me sale bien, y lo parto por la mitad. Entonces, estas eran las dos primeras páginas. Empezábamos por la A y por aquí ya vamos por la D, ¿entienden? Y al partirlo por la mitad, aquí me queda la E, ¿vale? Y empiezo por la E. Entonces, de estas dos partes que tengo ahora, ¿cuál puedo descartar seguro? ¿Dónde no va a estar el sistema? El sistema no va a estar aquí, ¿se entiende? No va a estar en este tocho. Entonces, este se descarta completo. Entonces, ¿cuántas búsquedas he hecho? Una sola. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, en lo que me queda, lo voy a partir también por la mitad, ¿vale? Lo parto por la mitad. Entonces, se parte por la mitad. Bien, entonces, aquí empieza por la E y acaba por la I, y aquí empieza por la I y acaba por la U. Entonces, ¿dónde seguro que no va a estar el sistema? Aquí. Entonces, este también se descarta. Entonces, ¿cuántas búsquedas he hecho? Dos. Con dos búsquedas he sido capaz de encontrar dónde está el sistema para yo encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, ya voy a volver otra vez a usar el micrófono después de esta pequeña parte, y entonces lo que vamos a hacer ahora es repetir lo mismo que he dicho, pero usando los algoritmos, ¿vale? Entonces, hemos visto 3 algoritmos. El primer algoritmo lo que dice es que vaya buscando la palabra sistema entre todas una a una, ¿vale? Este algoritmo es un poco lento porque tengo que ir una por una. Este algoritmo es un poco más rápido, el segundo, porque voy cogiendo un tocho y voy avanzando uno por uno para yo ir poniendo buscando la palabra que yo quiero. ¿Ven? Se buscan el conjunto de n palabras y si no está, pues entonces cojo las siguientes para yo poner el siguiente. Y finalmente, el algoritmo tercero, que fue el que me permitió romper el diccionario en partes, que lo que dice es exactamente eso. Yo busco sistema entre las palabras y si no, entonces abro por la mitad y si está sistema antes o después, voy descartando una de las partes y el número de búsquedas que tengo que hacer es bastante más pequeño que con los otros 2 algoritmos. Entonces, realmente lo que tenemos son algoritmos con distintos órdenes de complejidad. Se llama órdenes de complejidad. Entonces, el primer algoritmo, que era el algoritmo verde, tiene una complejidad alta. El tiempo empleado para resolverlo es bastante grande, porque tengo que ir uno por uno. El segundo algoritmo, que cogía un conjunto de páginas y lo hacía, pues es un poco mejor que el anterior, pero aún sigue siendo dependiente de la cantidad de palabras que yo tenga en el diccionario. Y finalmente, el último, el que es el partir por la mitad, es el que mejor comportamiento tiene, que es el que tiene el del logaritmo de n, este es el que mejor comportamiento tiene, que es cuando yo hago una búsqueda binaria. Entonces, lo que queremos o lo que quiero reflejar con esto es que hay múltiples algoritmos para resolver un mismo problema y que ese problema, ¿vale?, cuando lo resolvemos con un algoritmo, lo que tenemos que ver es cuál es el mejor de los algoritmos que me permite llevarlo a cabo. Y entonces ahí lo que surge es el pensamiento algorítmico. El pensamiento algorítmico ha existido siempre. Nosotros siempre hemos intentado buscar cuáles son
los pasos a seguir para resolver problemas, porque eso nos permite actuar de manera sistemática. Entonces, para yo buscar la solución a un problema, lo que tengo que hacer es descomponerlo en pedacitos más chiquitos, abstraerme para ver si se parece a algún otro tipo de problema que yo tenga, ¿vale? Buscar algún patrón que me diga con este patrón se puede resolver ese problema para finalmente crear el algoritmo, ¿vale? Lo que ocurre es que esta era la forma que teníamos de trabajar o la que tenemos que trabajar, pero cuando llegaron los sistemas informáticos, cuando nosotros ya tenemos sistemas informáticos que podemos cargar en el bolsillo, no cuando teníamos sistemas informáticos que tenían que irme a Edimburgo a poder trabajar con un sistema informático, sino que los tenemos en el bolsillo, ¿vale? Eso lo que ocurre es que podemos añadirle a esa forma de pensar, a esa forma de formular, a ese pensamiento algorítmico, podemos añadirle una parte más que es la codificación, cómo hacer para que ese algoritmo lo entienda un dispositivo electrónico, y la depuración, que es cuando nosotros tenemos que depurar para que ese código funcione realmente. Bien, entonces esto es lo que viene a ser el pensamiento computacional. Entonces, que me gustaría, aquí tengo dos definiciones, me gustaría diferenciar entre lo que es el pensamiento computacional y lo que es la programación informática. El pensamiento computacional, ¿vale?, dice, es la capacidad de formular y representar el problema. Es decir, para yo decir cómo se busca, yo necesito un ordenador. No, el algoritmo se puede hacer sin necesidad de un ordenador. Cuando nosotros queremos programar esos algoritmos, la programación, como dice aquí, es una competencia instrumental. Cuando yo programo, lo que estoy haciendo es entrenando el pensamiento computacional, pero el pensamiento computacional está antes, ¿se entiende? Entonces, mientras más programo, más rodaje adquiero, es decir, mientras más pedaleo en la bicicleta, mejor voy en la bicicleta. ¿Se entiende? Es una competencia. Programar hace que seas mejor ciclista, pero no es necesario esto que con la teoría no tienes. El pensamiento es cómo se hace y tú tienes que hacer ejercicio para llegar a ser un buen ciclista. Esa es la diferencia. Programar te permite afianzar lo que es el pensamiento computacional, pero son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Ok, vale, pues entonces, aquí tenemos dos partes, ¿ves? Entonces me gustaría que quedara aquí claro que hay dos partes completamente diferenciadas. Una parte que es la que hacemos nosotros los humanos, que es la parte en la que nosotros pensamos, la que codificamos y la que depuramos, y la parte que está aquí separada por esta línea negra gordita de lo que hace la máquina, ¿de acuerdo? Entonces hay una parte que hacen los humanos y una parte que hace la máquina. La máquina solamente entiende ceros y unos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos ceros y unos, pues yo lo puedo agrupar de distinta forma, que es lo que aprendimos. Nosotros podemos agrupar esos ceros y unos para que representen números, ¿vale? Estos están representando este conjunto de ceros y unos, ¿vale? Dependiendo de dónde está a 1 el bit correspondiente, en este caso el 3, 0, 1, 2, 3, el 3, 4, 5, 6, el 3 y el 6 hace que estos bits estén a 1, entonces se calcula que este número en binario es el 72. Este es el número en binario que es el 72. Lo mismo para el 73 y lo mismo para el 74. Realmente lo que tenemos es un conjunto de ceros y unos y nosotros estamos diciendo que este conjunto de ceros y unos representa a un número. De la misma manera que representa un número, podemos decidir que esa misma ristra de ceros y unos representa a el carácter H, el carácter I y el carácter de signo de admiración cerrar. Pero es la misma ristra.
aquí lo leo como número y aquí lo estoy leyendo como si fuera un carácter o una letra. Y después lo que puedo hacer es también decir que esa misma ristra de ceros y unos que significaba caracteres, que significaba números, también signifique la cantidad de color R, rojo, verde y azul que yo quiero poner, que me queda este gris horrible que está aquí, ¿vale? Pero que en concreto me permite también representar colores. Entonces, la forma en la que nosotros interpretemos qué significado tienen esos ceros y esos unos son importantes, pero la que fue la gran idea de Alexander von Neumann fue decir, a mí me da lo mismo que represente caracteres, que represente números, que represente colores, pero es que si representa instrucciones, ¿vale? Esa fue la idea que tuvo. Dice, yo puedo coger ese conjunto de ceros y unos, guardarlos dentro de la máquina y que la misma máquina interprete esos números como instrucciones que tiene que hacer. Y eso es lo que nosotros llamamos el lenguaje máquina, este conjunto. A ver, por favor, a ver si lo hago bien. Sí, este conjunto de ceros y unos lo que representa son instrucciones, ¿vale? Entonces, lo que habla la máquina, el conjunto de ceros y unos que habla la máquina, lo podemos interpretar de distintas formas y hemos visto 4 formas de interpretarlo. Entonces, llegamos a los lenguajes de programación. Ya hemos hablado de los algoritmos, hemos hablado de la representación de la información y entonces ahora vamos a hablar de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación, pues vamos a dar la definición que dan en la Enciclopedia de las Ciencias de la Computación y dice, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un conjunto de caracteres, reglas para combinarlas y reglas que especifican sus efectos cuando son ejecutados por una computadora. Entonces es un conjunto de caracteres y cuando yo leo ese conjunto de caracteres va a significar algo, combinados significan algo y entonces cuando significan algo y se ejecuta lo que significan, entonces va a pasar alguna cosa. Entonces, ¿qué caracteriza a los lenguajes de programación? Bueno, primero, dice, no requiere que el usuario tenga conocimiento del código máquina. Efectivamente, cuando se programaban los primeros ordenadores y tú tenías que poner un relé levantado y sacar el bichito que estaba dentro, etcétera, ¿vale? Eso es propenso a errores. Además, nosotros eso de ver ceros y unos juntos nos lleva a errores. Entonces, es mejor que no requiera que el usuario tenga conocimiento de código máquina. Los lenguajes de programación también deben de poseer un grado significativo de independencia de la máquina. Es decir, debería de ser independiente si yo quiero programar esto que si yo quiero programar esto, ¿vale? Son dispositivos distintos, pero el lenguaje de programación me debería de permitir el poder programar distintos dispositivos. Y cuando un programa fuente se traduce al lenguaje máquina, normalmente se genera más de una instrucción de máquina por cada unidad ejecutable creada. Es decir, cuando yo tengo una sentencia de alto nivel en uno de estos lenguajes, se genera más de un conjunto de ceros y unos para esa sentencia. ¿Me expliqué? ¿Verdad? Y la última característica, que es que un lenguaje de programación emplea una notación más cercana a la del problema específico que se está resolviendo que del código máquina. Es decir, cuando yo escribo la solución a un problema en un lenguaje de programación, está más cerca del lenguaje de los humanos que el lenguaje de las máquinas, que es el de ceros y unos, porque me permite entenderlo a mí mejor, ¿vale? Entonces, esos son los lenguajes de programación, los lenguajes de programación. Y entonces, existen múltiples lenguajes de programación. Entonces, aquí tienen una nube con los nombres de los lenguajes de programación que se llaman de alto nivel. Y aquí debajo pues tenemos los de bajo nivel, que son los que están más cerca de la máquina. Aquí tenemos el hardware, aquí tenemos el conjunto de ceros y unos que ya vimos, aquí tenemos el lenguaje ensamblador, que también son ceros y unos. Entonces hay aquí una raya, hay una clara diferencia entre los que están más cerca del humano y los que están más cerca de la máquina, ¿vale? La diferencia es quién lo entiende mejor. Los de alto nivel
están más cerca del humano. Bien, entonces, ahora vamos a ver ejemplos de código escrito en lenguajes de programación de distinto nivel. Y entonces, el ejemplo que se suele dar para decir cómo funciona un lenguaje de programación es escribir un programita que se llama Hello World. Entonces, en esta transparencia pues tiene un especial significado para mí porque la primera programadora se considera que fue Ada Lovelace, Ada Byron. Entonces, lo que tienen detrás en la transparencia es lo que se considera el primer programa escrito. Es un folio, efectivamente, en el que lo que se dan son las instrucciones para calcular los números de Bernoulli con una máquina que ni siquiera existía, con una máquina que había diseñado Charles Babbage. Entonces, ella lo que propone es un programa, porque efectivamente está usando un lenguaje para decirle a una máquina qué es lo que tiene que hacer. Entonces, como les decía, el primer programa que se suele hacer en los distintos lenguajes de programación es escribir uno que dice hola para saludar, ¿vale? Perdón. Bien, pues entonces, este es el Hola Hello World escrito en lenguaje ensamblador, ¿vale? No es muy representativo, pero aquí vemos una cadenita que dice Hello World y este es el conjunto de cosas que hay que hacer. A continuación, pues tenemos varios. Tenemos cómo se dice Hello World en el lenguaje de la Bash, cómo se dice Hello World en Fortran, cómo se dice Hello World en lenguaje C, cómo se dice Hello World en el lenguaje Java. Entonces, ven, son distintos lenguajes de programación y tienen una serie de cosas, es decir, siempre está la cadena que dice Hello World por aquí, siempre está la cadena, pero después pues tenemos un montón de código externo que lo que te dice es qué es lo que tienes que hacer para que la máquina lo entienda. Bien, entonces aquí también tenemos otra forma de decir Hello World con en este caso con el lenguaje JavaScript, en este caso con el lenguaje Python, en este caso con el lenguaje Ruby, distintos lenguajes de alto nivel y con este que es con el que generalmente se introduce a los pequeños en lo que es la programación, que es con Scratch, que es un lenguaje de programación visual. Bien, entonces todos ellos hacen lo mismo, simplemente muestran por la consola hola mundo. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre para todos ellos? Que yo aquí arriba tengo un código escrito, tengo un programa fuente escrito y lo ha escrito un humano y que lo que dice es hola mundo y yo necesito que ese código se traduzca, que haya un traductor que este código me lo transforme en 0 y 1. Y entonces estos traductores que pasan de este programa escrito en un código de un lenguaje de alto nivel se traduzca a un lenguaje escrito en bajo nivel, que se traduzca a ceros y unos. Y estos traductores son los que se llaman procesadores de lenguajes. Lo que tienen que hacer es un procesamiento de esos lenguajes para poder hacer la traducción. ¿Vale? Los procesadores de lenguaje son traductores que pasan de un lenguaje de programación a otro. Y aquí lo tiene, un procesador de lenguaje, lo que hace es una herramienta que es capaz de analizar, transformar y en algunos casos generar código fuente. Yo tengo que partir de mi programa escrito en un lenguaje de alto nivel para obtener uno en un lenguaje de bajo nivel. Y entonces aquí tengo de hecho el gráfico. ¿Ven? Aquí tengo mi traductor, aquí arriba tengo mi lenguaje y tengo que hacer que ese traductor pase de lo que está escrito aquí a lo que está escrito aquí debajo. Los propios lenguajes de alto nivel, toda esta nube que está aquí, pues se divide en, tengo que clasificarlos, ¿no? Tengo que coger este y ponerlo aquí para que esté clasificado y que nosotros podamos entenderlo. Entonces se clasifican los de alto nivel en declarativos y en imperativos. Entonces, mientras más arriba están los lenguajes, más cerca de
de la forma de hablar que tenemos los humanos está. Y mientras más abajo está, si está por aquí, se parece más a las órdenes que entiende una máquina. Mientras más arriba, más cerca de los humanos. Y mientras más abajo, más cerca de la máquina. Bien, entonces, ahora vamos a ver dos conceptos importantes que son ¿qué es un compilador y qué es un intérprete? Un compilador es un traductor, es un procesador de lenguaje que coge un programa fuente escrito en un lenguaje de alto nivel y lo traduce a un lenguaje de bajo nivel. Un compilador es un traductor de un libro. Cojo el programa y lo traduzco completito. Este código que está aquí escrito es equivalente a este código que aquí está escrito. Es una traducción literal de un libro completo. Eso es un compilador, ¿vale? Mientras que un intérprete recibe como entrada una frase y la ejecuta directamente la máquina, ¿vale? Entonces, la diferencia entre un compilador y un intérprete es como los humanos. Nosotros podemos tener traductores de libros y podemos tener traductores simultáneos, ¿vale? Entonces, yo voy hablando y el traductor simultáneo va traduciendo. Eso es lo que se llama un intérprete, ¿vale? Y un compilador es alguien que traduce esto completo a algo equivalente. ¿Me expliqué bien? ¿Vale? Entonces, hay un compilador y hay un intérprete. Entonces, con los compiladores y los intérpretes, ¿qué hay siempre aquí debajo? Ceros y unos, porque siempre está el dispositivo para el que yo quiero traducir, ¿vale? Para el que yo quiero que ejecute. Yo quiero hablar con él y entonces le digo qué es lo que quiero que haga, ¿vale? O bien se lo doy todo completo como un libro, o bien se lo doy palabra por palabra para que vaya haciéndolo poco a poco, ¿vale? Hay otro tipo de procesadores de lenguaje que se llaman transpiladores. Los transpiladores lo que hacen es traducir de un lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de alto nivel. A ver, sí, de un lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de alto nivel. Pues un transpilador es como si yo digo, yo quiero traducir de inglés a francés o de español a francés, de español a japonés. ¿Me entienden? O sea, no tengo que traducir, no quiero pasar por la máquina, por el lenguaje máquina, sino que traduzco de alto nivel a alto nivel, ¿vale? Esto en algunos casos pues tiene algún sentido. Bien, pues entonces, dentro de los de alto nivel, dentro de los lenguajes de alto nivel, tenemos declarativos, que mientras más arriba, más cerca de los humanos. Entonces, aquí dentro de los declarativos tenemos los funcionales y los lógicos, que se basan en funciones o se basan en reglas. Y en los imperativos, que se basan en expresiones condicionales y bucles, objetos o concurrente en paralelo. Aquí tenemos los que son imperativos. Entonces, la clasificación que decía antes, a su vez, está más compartimentada en estos tipos de lenguajes, los funcionales, los lógicos, los imperativos orientados a objetos y los concurrentes y paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hemos hecho es dividir más la clasificación que ya había dicho antes. Entonces, también se puede complicar un poco, porque todo esto que estamos hablando es para dispositivos que funcionan de forma secuencial. Pues puede pasar que yo quiera programar dispositivos que funcionan en paralelo. Es decir, que yo tengo más de un dispositivo y quiero que trabajen los dos conjuntamente para mí, ¿vale? Y eso se tiene que hacer desde el punto de vista de los programadores, cuando yo escribo el programa, ¿vale? Entonces, ahora llegamos a lo que son los lenguajes de dominio específico. Vale. Entonces, hemos dicho que hay lenguajes de programación de alto nivel, de bajo nivel. Dentro de los de alto nivel, pues hay unos que están más cerca de la máquina y otros que están más arriba, ¿vale? Pero todos son de lo que se llama propósito general. Es decir, yo puedo usar esos lenguajes para resolver cualquier problema. Si yo quiero posicionar antenas, pues posiciono antenas. Si yo quiero resolver el problema del viajante de comercio, pues lo uso. Estos son lenguajes de propósito general. Los lenguajes de dominio específico son lenguajes
¿vale? Que se utilizan solamente para un ámbito, para un determinado conjunto de tareas. Están diseñados para un dominio concreto, ¿vale? Entonces, yo puedo tener un lenguaje para la arquitectura, un lenguaje para medicina, un lenguaje para mecánica. ¿Me estoy explicando? Son lenguajes que van a ser utilizados en un determinado dominio, ¿vale? Entonces, esos lenguajes que son especializados para un determinado dominio pueden ser externos o pueden ser internos. Si son externos, es yo cojo y quiero diseñar un lenguaje especializado para medicina. Entonces, escribo el procesador de lenguaje completo para ese lenguaje para la medicina. Mientras que si yo utilizo un lenguaje especializado que sea interno, lo que digo es, yo quiero escribir un diseño de un lenguaje para medicina, pero lo voy a hacer encima de uno que ya conozco, por ejemplo, encima de Python. ¿Me explico? Entonces, uno diseña los lenguajes desde cero o diseña los lenguajes partiendo de un lenguaje que ya existe. ¿Me expliqué bien? ¿Vale? Entonces, hay lenguajes que son externos e internos dependiendo del punto de partida. Bien, pues entonces yo durante toda mi vida he trabajado en lenguajes para dominios específicos. He estado diseñando lenguajes para resolver un determinado conjunto de problemas. A eso me he dedicado en la investigación. El primer lenguaje de dominio específico con el que trabajamos fue el que se llamaba Malva y era un lenguaje para especificar técnicas algorítmicas para resolver problemas. A continuación, pues creamos otro lenguaje que se llamaba Metco. Ven que nos encanta ponerle nombres que combinan texto. Vale, entonces el siguiente lenguaje era Metco, que era un lenguaje para resolver problemas de forma multiobjetivo. Vale. También hemos trabajado en un lenguaje que te permitía asignar la frecuencia de las antenas para que no interfirieran unas con otras. Para eso, específicamente para eso. ¿Vale? También el lenguaje para posicionar el problema de corte bidimensional. Aquí queríamos poner distintos patrones intentando eliminar que hubiera la menor desperdicio posible. Entonces, el problema de corte bidimensional es que yo quiero colocar un conjunto de piezas sobre un panel y en ese panel tiene que haber el menor desperdicio posible cuando uno va a trabajar. Este es el problema de corte bidimensional porque es plano, ¿vale? Y en el otro, pues será el siguiente paso, es el que es tridimensional. Entonces yo quiero meter un conjunto de cajas en unos contenedores de manera que haya el menor desperdicio posible. Entonces, no sé si se entiende que son lenguajes para un dominio específico porque uno quiere resolver un problema concreto y tiene que decir cómo tiene que hacer para resolverlo para ese problema concreto. Esos son los lenguajes de dominio específico. Y el último lenguaje de dominio específico en el que estuvimos trabajando era un lenguaje para definir cuáles eran los menús que se tenían que poner en los comedores escolares para que se cubriera un determinado conjunto de restricciones calóricas. ¿Vale? Entonces también es de dominio específico porque es para los menús escolares. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, ya terminé, espero no haberlos aburrido mucho, lo siento muchísimo. Los algoritmos y los lenguajes informáticos han evolucionado al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta que no tenemos un siglo, todavía hasta los 50, la informática cuando explotó no va a tener un siglo. Entonces, cada vez que tú necesitas resolver un problema y tienes un dispositivo para resolverlo, pues entonces lo que haces es que creas el algoritmo y después creas el lenguaje informático para poder hablar con él. Lo que me parece que es importante en este caso es que si los algoritmos son muy complejos, yo lo que tengo que hacer es diseñar un nuevo lenguaje que me permita que sea más fácil mostrarle a una máquina cómo resolver ese algoritmo. ¿Vale?
Luego, las diferencias y similitudes entre los diversos paradigmas de programación y su capacidad para expresar las soluciones a ciertos problemas da lugar a los lenguajes de dominio específico. Es decir, yo puedo tener un lenguaje que lo resuelva todo, como cuando uno tiene una llave inglesa, pero a lo mejor también necesitas llaves específicas para cada uno de los problemas. Y la capacidad de los traductores, los compiladores y los intérpretes para ejecutar los programas de manera eficiente influye en la elección del lenguaje, siendo unos más adecuados que otros dependiendo del tipo de algoritmo que nosotros queramos utilizar. Entonces, estos son en cuanto a las conclusiones que son académicas, ¿vale? En cuanto a las conclusiones generales que yo puedo dar de qué es el pensamiento computacional y los lenguajes de dominio específico, es que necesitamos formar a los jóvenes para que no solamente aprendan a darle al scroll y buscar una solución. O sea, tenemos que formarlos para que piensen. Es decir, si yo no pienso primero cómo quiero hacer una cosa, sino simplemente digo voy y aprieto un botón, entonces no estoy solucionando el problema. Si la solución, alguien tiene que haber metido la solución aquí. No sé si me entienden. Entonces, tenemos que formarlos para que aprendan a crear soluciones que se puedan meter aquí si quieren usarlo, pero primero tienen que saber hacerlo ellos. No sé si se entiende. Entonces, el pensamiento computacional es súper importante. Y en el transcurso de los años en los que hemos ido ejecutando el proyecto Piensa Computacionalmente, una de las cosas con las que más choco es que dicen, es pensar como una máquina. No, las máquinas no piensan. Las máquinas no piensan. ¿Qué hacen las máquinas? Ejecutan lo que yo les digo, ¿verdad? Ellas ejecutan las órdenes que nosotros les decimos y tienen que ser precisas porque si no, no entienden lo que le estamos diciendo. Entonces, ¿quiénes pensamos? Los que pensamos somos los humanos y tenemos que pensar cómo escribir ese programa en el lenguaje para que la máquina haga lo que nosotros queremos. ¿Se entiende? Entonces, el pensamiento computacional no es pensar como una máquina, es pensar para obtener una solución que una máquina pueda llevar a cabo, para que me ayude a solucionar mi problema. Y con esto pues termino. Muchísimas gracias.